¿Cuáles son las 5 amenazas para la economía mundial en este 2022? La recuperación económica mundial se ve frenada por la pandemia. Sin embargo, las cepas de la pandemia son solo uno de los principales riesgos que podría enturbiar el ánimo de los inversionistas y de la economía en el próximo año. A continuación te voy a resumir las 5 amenazas para la economía mundial que vamos a enfrentar posiblemente este 2022. Así que quédate hasta el final porque lo que veremos el día de hoy te interesa y mucho. ¡Empecemos! La economía mundial se recuperó con fuerza en 2021 desde que el número de contagios bajó, pero perdió algo de fuerza en el segundo semestre debido justamente a los nuevos brotes pandémicos, los cuellos de botella en las cadenas de suministro, la escasez de mano de obra y la lentitud en el despliegue de las vacunas. Especialmente en países en desarrollo y de bajos ingresos, la ralentización de la recuperación llevó a los economistas del Fondo Monetario Internacional, el FMI, y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, integrada por 38 países, a moderar ligeramente sus previsiones de crecimiento mundial para este año en octubre y diciembre, respectivamente. Sin embargo, mantuvieron sus perspectivas para 2022, aunque advirtieron que las variantes podrían hacer desencarrilar este crecimiento económico e insistieron en la necesidad de vacunar rápidamente a la gran mayoría de la población mundial. Aunque la pandemia sigue siendo un gran riesgo para el crecimiento mundial, no es la única amenaza que mantendrán los inversionistas en alerta este 2022. Empecemos de una vez. Número 1. Tomen nota por favor, variantes resistentes a las vacunas. En noviembre los mercados se despertaron con un susto. Una nueva variante de la pandemia había sido reportada en el sur de África. Esta variante altamente transmitible hizo que los mercados financieros y las materias primas se desplomaran. Durante la semana siguiente las bolsas siguieron oscilando mientras los inversionistas se esforzaban por juzgar las implicaciones económicas de la nueva variante. Los gobiernos han endurecido las restricciones para mantener a raya la llegada de esta pandemia y de esta nueva cepa a sus territorios, amenazando la recuperación económica. Las primeras pruebas, aunque escasas, y los comentarios de los expertos sugerían que esta pandemia, esta cepa en específico, aunque más transmitible que la variante anterior, no sería tan mortal como su predecesora y no evadiría la inmunidad producida por las vacunas y los tratamientos existentes. Mientras los científicos siguen analizando los datos, los estrategas de JP Morgan han dicho que si se descubre que esta nueva cepa es menos mortal, entre comillas, podría acabar acelerando el fin de la pandemia. Es posible que esta nueva variante no desvíe la recuperación económica, pero una futura variante podría convertirse en un nuevo riesgo. Los expertos han advertido que si se deja que la pandemia haga estragos, podríamos asistir a la aparición de variantes resistentes a las vacunas, lo que podría marcar el regreso de los cierres. Si la pandemia tuviera un impacto prolongado a mediano plazo, podría reducir el PIB mundial en 5.3 billones de dólares, 4.6 billones de euros, durante los próximos 5 años en relación con nuestra proyección actual, declaró en octubre Gita Gopinath, economista jefe de la FMI, el Fondo Monetario Internacional. Gopinath afirmó que la principal prioridad política debería ser garantizar que el 40% de la población de todos los países esté totalmente vacunada para este año y el 70% para mediados de 2022. Hasta ahora menos del 5% de la población de los países de bajos ingresos están totalmente vacunados. Este es un dato a considerar y muy alarmante. Punto número 2. Problemas en la cadena de suministro. Las interrupciones en la cadena de suministro han desempeñado un papel fundamental en el estancamiento de la recuperación mundial este año. Los embotellamientos en el transporte marítimo, junto con la escasez de contenedores y el fuerte repunte de la demanda una vez que se relajaron las restricciones relacionadas con la pandemia, han hecho que los productores se vean obligados a buscar componentes y materias primas en todas partes. El sector automotriz ha sido uno de los más afectados, con una caída en la producción en la eurozona específicamente, incluida Alemania en los últimos meses. Los fabricantes de automóviles han recortado la producción debido a la escasez de equipos intermedios, especialmente semiconductores.
Aunque hay indicios de que la escasez está disminuyendo con un descenso en el coste de envío y un aumento de las exportaciones de chips, los expertos prevén que los cuellos de botella de la oferta sigan pesando sobre el crecimiento hasta bien entrado el próximo año, es decir, este 2023. Esperamos que la situación no se alivie en 2022, no antes de que se desplieguen nuevas capacidades de transporte marítimo relevantes en 2023 o de que las cadenas de suministro se adapten a la deslocalización, dijo la DW Frank Sobotka, director general de la empresa de transportes y logística DSV Air & Sea Germany, refiriéndose a la práctica de trasladar una operación empresarial a un país cercano. Punto número 3. La inflación se dispara. La escasez de materias primas e insumos junto con la subida de los precios de la energía han llevado a la inflación en la eurozona y en Estados Unidos a máximos históricos y preocupantes. Esto ha asustado a los inversores de todo el mundo, que temen que los bancos centrales se vean obligados a subir prematuramente los tipos de interés para frenar el alza de los precios. El Banco Central Europeo señala que los precios han subido por factores temporales, como la escasez de suministros, el aumento de los precios de la energía y los efectos de base. Espera que la inflación se detenga una vez que desaparezcan los efectos de los desequilibrios entre la oferta y la demanda a nivel mundial. Dado que las interrupciones de la cadena de suministros resultan ser más persistentes de lo que pensaba, se espera que la inflación siga siendo elevada durante la mayor parte del 2022, lo que pondrá en aprietos a los bancos centrales europeos. En Estados Unidos se espera que la preocupación por la inflación sea aún mayor, apuntalada por la rápida recuperación económica, un estímulo fiscal masivo y la escasez de mano de obra. La Reserva Federal ha dicho que reducirá su plan de estímulo de compra de bonos más rápidamente y habrá subidas de los tipos de intereses en 2022. Una subida de tipos de la Fed podría suponer un problema para algunas economías emergentes, como Sudáfrica, Argentina y Turquía, que podrían sufrir una fuga de capitales total. Punto número 4. La crisis de China. Una ralentización en China, la segunda economía más potente del mundo, aumentaría sin duda las preocupaciones de los inversionistas en 2022. La potencia económica asiática ayudó al mundo a salir de la recesión inducida por la pandemia en 2022 gracias a la demanda mundial de sus productos electrónicos y médicos. Fue una gran economía que creció en 2020 y se espera que se expanda en torno al 8% este año, lo que la convierte en la gran economía de más rápido crecimiento después de India. Sin embargo, la recuperación posterior a la pandemia se está viendo obstaculizada por las medidas de Pekín que afectan a los titanes tecnológicos chinos como Alibaba y Tencent, las empresas inmobiliarias altamente endeudadas como Evergrande y Caixa, y el sector de educación privada, entre otros. Los altos funcionarios chinos han tratado de calmar los nervios diciendo que la estabilización de la economía sería su principal prioridad para el próximo año, lo que hace esperar un estímulo fiscal a principios de 2022. Punto número 5 y último, aprovecha para suscribirte. Tensiones geopolíticas. Aunque las temperaturas bajan en el hemisferio norte, han aumentado en lo que respecta a las relaciones entre Rusia y Estados Unidos y sus aliados europeos. Washington ha advertido a Moscú no invadir Ucrania en medio de una masiva acumulación de tropas rusas en la frontera ucraniana. Estados Unidos y sus aliados europeos están sopesando más sanciones económicas contra Rusia, incluida la detención del polémico gasoducto Nord Stream 2 en caso de que invada a su vecino. Las tensiones entre Estados Unidos y Rusia son un riesgo enorme, dijo a DW Eduard Moya, analista senior del mercado del grupo comercial Oanda. Si Estados Unidos y Europa detienen el oleoducto Nord Stream 2, eso podría llevar a una crisis energética global que dispare los costes del petróleo hacia los $100 por barril. El aumento de los precios de la energía podría ser la gota que colme el vaso y obligue a los bancos centrales de todo el mundo a acelerar el endurecimiento de la política monetaria.
Las relaciones entre Estados Unidos y China también han sido tensas en lo que respecta a Taiwán, y Washington ha advertido a Pekín que no cambie unilateralmente el statu quo del territorio insular. La administración Biden ha irritado aún más a Pekín con su anuncio respecto a que funcionarios estadounidenses boicotearán los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín en febrero por las atrocidades, entre comillas, de China en materia de derechos humanos. Como respuesta, China ha advertido a Washington que pagará un precio por su decisión. Estos 5 puntos son los más importantes que veremos para este 2022. Recuerda, las tarjetas gráficas, los chips siguen caros, puedes ir a ver al mercado, siguen estando a precios tope. El tema de la inflación, también vamos a ver ciertas caídas tal vez, especialmente en empresas muy endeudadas o muy especulativas en la bolsa de valores. Así que me iría preparando con 30% de efectivo en mi portafolio, que de hecho lo tengo, 30 a 40% para caídas. De hecho, siempre tienes que tener 30-40%, 30% en momentos que todo está tranquilo, 20% si estás muy emocionado y están a muy buen precio las empresas, 15% tal vez, pero tienes que tener actualmente 30% mínimo. Esa es mi recomendación. Recuerda, es tu dinero, puedes hacer básicamente lo que tú quieras con él, pero yo soy responsable con mi dinero, soy un poco más conservador, entonces como canal de finanzas personales y de inversión es mi deber advertirte y decirte que tienes que tener siempre un porcentaje en efectivo, porque tú no eres mago, no eres maga, no sabes cuándo va a caer el mercado, nadie lo sabe, entonces es importante ser responsable y aprovechar las caídas cuando las empresas están a un buen precio. Espero que mi contenido te aporte muchísimo valor. Si es así, dale un puñete en la cara a este tipo. Si es este tipo, por acá te voy a dejar una lista de reproducción sobre todas las crisis antiguas y actuales, nuestra lista de reproducción, y aquí un video que te puede interesar. Conmigo es hasta el día de hoy, les mando un abrazo, que tengan un reparador descanso, buenas noches.